medía 1,65. Y sí, era macizo. Bueno, eran bajitos, no siempre eran altos. Él era muy formalito, muy querido. Por eso lo pusieron así. Sí. Es que yo creo que el apodo lo dice todo. El hombre era muy querido, el hombre era muy familiar, el hombre era muy sonriente, muy simpático. Y a todos les decía queridos, el que se subiera a su carro, querido, bien pueda, querido, con mucho gusto, querido, a la orden, querido, espero que me vuelva a contratar. O sea, el tipo era muy amable, muy afable, muy dado a la gente. Él era muy amable, muy sociable con las personas que estuvieran a su forma de ser. Siempre era muy atento con nosotros, un personaje pues casi que digamos del Carmen de Oral, un personaje que hacía parte como del paisaje natural del Carmen. Querido también, que manejaba el dallarito amarillo. Para mí era primordial el vehículo, o sea, los chiveros, y habían muchos, y se movilizaban por todas las veredas, no solamente hacia La Chapa y hacia Campo Alegre, sino en todas las veredas, las lejanas, las cercanas. El Carmen tiene muchas veredas, contamos con 57 veredas y todas con muy buena dinámica de movilidad. Se hizo liquidar para comprarse su carro. Y era un carro que un trochero. Era más que todo para las veredas, para hacer viajes. Ese sí madrugaba aquí a trabajar. Sí, a las 6 de la mañana estaba aquí, en la plaza. Y porque ese de noche tampoco trabajaba. Digamos a las 8 de la noche guardaba. Pero él en el día madrugaba mucho, él era uno de los primeros que salía aquí, él, don Ruperto, Joaquín Londoño, el hijo Joaquín Londoño. La hora de levantarse era a las 6:30. Había que prepararle su migote, él era como un bebé. Es que contemple el viejo, querida, por Dios, que no, se le va muy rápido. Y llegaba a almorzar a las 12:15. Y si no le tenía preparado, se enojaba. Él era un personaje muy popular en la Casa de la Cultura, nos hacía todos los transportes que hacíamos en esa época, cuando íbamos a las veredas a hacer un proyecto que llamábamos Por el Arte Salud. Entonces él siempre nos llevaba a todos los lugares que íbamos. Él era con su Daihatsu, que era un típico carro del pueblo, el chivero típico del pueblo. Los chiveros que llamamos nosotros, era un transporte interveredal. O sea, las vías de las veredas han sido en piedra, otras trochitas difíciles de caminar. Entonces, un chivero que es dijéramos, hay Nissan, habían Toyotas que tienen tracción fuerte y que pueden como subir muchas trochas y carreteras muy regulares. Entonces se prestaba, era un servicio excelente para transporte de personas, para transporte de insumos agrícolas con los agricultores, para transportes de insumos de las tiendas, que surtían las tiendas, los mercados, y para los mercados familiares también. Yo trabajaba mucho así en el día, que yo llevaba mucho mercado, la gente con los cuidos, la gente, todos los de la vereda para arriba, hasta arriba están de un Ricardo Ramírez.
carros llegaban al parque, nosotros teníamos ahí, nos cuadrábamos en todo el parque. Y al que le dijeran, íbamos saliendo cualquiera, al que contrataran. Nosotros nos quedábamos en el parque muchas veces ahí jugando, nos subíamos en un carro a charlar mientras que llegaba un viaje. Muy bueno porque todos nos respetábamos mucho, todos cuadrábamos ahí y ya sabíamos para dónde era que trabajábamos el uno y el otro. Afuera pues de los que éramos chiveros, de los que eran chiveros para cualquier parte que era ahí en el parque. Y nosotros que teníamos la línea nos respetábamos mucho. Cada uno salía, llegaba y cogía el turno hasta las 9, 10 de la noche y los que más les gustara pues trasnochar, yo lo más que trasnochar hasta las 10. Los que amanecían hasta las 1 de la mañana, llevan los borrachos para arriba, que era el aburrido, Chepe, Fabio. Y trabajamos muy bueno, es que hay gente que trabajamos muy bueno, sino que la violencia se acabó con todos, prácticamente quedamos muy poquitos. Los primeros que llevaron acá fue a Julio Morales y al hijo. Se los llevaron con carro y todo. No, ellos fueron a un viaje aquí a San José y no se volvió a saber nada de ellos. Ni de carro, ni de los conductores, ni el papá ni el hijo. Bueno, el contexto hay que ubicarlo a comienzos de los 90, digamos porque se inicia a nivel nacional como todo un proceso de refuerzo de las guerrillas. Entonces eso hizo que el Oriente empezara a tener una acumulación muy grande de presencia guerrillera. A mediados de los 90 entonces se traza una estrategia de recuperación del territorio y ahí coinciden dos cosas. Por un lado, el gobierno nacional está diciendo que va a recuperar militarmente el Oriente antioqueño, pero por el otro lado los grupos paramilitares liderados por Carlos Castaño afirman también lo mismo, coinciden en que van a recuperar militarmente el territorio. Empieza la confrontación armada y la pelea por el poder territorial, cuando entraron los actores armados y empieza la disputa entre paramilitares y los que estaban instalados. Empiezan las desconfianzas, las sospechas y la dificultad de moverse con claridad en una guerra. Empieza la guerra. Entonces es muy difícil que vos les lleves insumos a unas personas y a las otras no, cuando el transporte es público, por ejemplo. O que tengas que desplazar a unas personas y a estas por sospechosas de algo, no. Porque la gente paga su transporte y tiene derecho a movilizarse, ¿cierto? Entonces empieza todo lo tenaz del echar dedo de la guerra, de estigmatizar a la gente y de empezar a señalar y a caer mucha gente porque los asociaban con que eran estos simpatizantes de unos grupos, estos simpatizantes de otro y pues madre, eso fue tenaz. Eso fue tenaz porque empezaron a caer muy seguido, fue una época tenaz. Era muy duro porque cuando uno ya el otro día que amanecieron en la casa, ya el lunes, mataron a Julano en Viboral, en Rivera, en Boquerón, era muy duro. Ya todos éramos con miedo, pues eso al final se fue acabando estos carros por el miedo, que todos nos íbamos dando miedos que ya le tocaba a uno, que ya le tocaba a uno. La primera reunión que me tocó hacer presionada con el comandante de la guerrilla, él fue el que nos llevó hasta la vereda San José. Ahí nos tocó irnos caminando, pero él en su vehículo nos llevó hasta donde llega la carretera de la vereda San José. Ahí nos
nos bajamos del vehículo y nos tocó caminar hasta donde estaba este señor. Pero eso también, de eso también es testigo nuestro amigo querido. Él estuvo también y supo a qué iba y supo a quién nos iba a llevar, porque yo le informé. Vamos a ir a esto, es una reunión obligada, para que sepas pues que vamos a ir a una cosa un poco complicada. Él, como se diría popularmente, sin arrugarse, él dijo, listo alcalde, venga vamos, yo los llevo. Entonces fue el querido el que por primera vez nos llevó a la primera reunión que me tocó hacer en forma presionada con esta gente de la guerrilla. Y él era uno de los que trabajaba por donde fuera, salía un viaje y él salía por donde fuera. Nos movilizaba y era como el apellido, como su chapa que tenía, el querido, era muy querido con nosotros, era muy conversador mientras íbamos a hacer los viajes, se metía en el cuento con nosotros, a ayudarnos a armar las pantallas, a armar las obras de teatro, nunca se quedaba viéndolas, pero sí hacía todo el ejercicio de ayudarnos. Sí, él era un hombre feliz. Y él se daba halagos, él decía, ay, esas queridas como me miran. Dijo, están muy lindas, son muy lindas, lindas. Dijo, y como ya me ven de buen carro, dijo, no falta la que me eche los piropos. Y yo, muy bueno. Él, por ejemplo, en la noche, cuando terminaba su labor, él llegaba y traía el paquetico de yucales y la leche. Y lo esperaban las niñas, que no había que esperar hasta que mi papá viniera para la merienda, la merienda fantástica. Alberto Toro, ya lo mataron por las calles de encima y por Buenos Aires. ¿Qué manejaba? Él manejaba un Nissan también. Al difunto Aspirina, él manejaba un Toyota. Ya se lo llevaron y lo mataron en una parte allá de la madera, por las acacias. Pues que hubieran sido compañeros de uno. Ajá. Muchos. Está Joaquín el Lindo, estaba el tal Guineo, estaba el tal, otro, ¿cómo es que se llama? Lo Bejuco, estaba otro que Cristo Rey, otro de Alto Grande, lo llaman que es que el Niño, varios. De la Chapa también, también que manejan las camionetas, también el de junto, decían que es que el Amiguito, varios. Gente querida que murió por trabajar. Mucha gente. Mucha gente uno que ya pues ni hasta ni se recuerda de ellos, pero mucho. Esto aquí fue muy duro en ese tiempo. Agredir a los chiveros no era solamente controlar un sector de transporte o intimidar a un sector poblacional, era también aislar la zona rural, ¿cierto? Era bloquear el acceso a bienes básicos de subsistencia a una cantidad de campesinos y campesinas de acá para adentro, que producía luego desplazamientos masivos y producía luego agotamientos del territorio en una cosa que hoy en día ha permitido lo que se llama algunas consolidaciones de la propiedad o de las grandes infraestructuras o de los grandes desarrollos, ¿cierto? Y hubo muertes muy sensibles, hubo muertes muy dolorosas por la forma como ocurrieron. Todas las muertes fueron dolorosas, pero cuando le dicen a usted, por usted haber llevado a tal persona,
usted es objetivo militar y lo vamos a asesinar por eso duele muchísimo. Yo no quisiera ponerme en el pellejo de las familias de estos conductores al sentir que su padre desapareció por haber trabajado para ellos. Es una cosa muy dolorosa de explicar. Sí, ellos, digamos, era como la carne de cañón del conflicto, porque ellos estaban en medio de todos los fuegos cruzados, y ellos, como prestaban un servicio, pues lo prestaban desinteresadamente a todo el que quisiera. Entonces casi que ellos eran casi que estaban en el filo de la navaja en esa época por toda la movilidad que había aquí en el Carmen, y obviamente ellos seguían, a pesar de todo, seguían resistiendo, haciendo los viajes y prestando ese servicio a la comunidad de manera permanente. Y ya nosotros, digamos, contribuíamos con la resistencia también, pues también usando los servicios de ellos y yendo a las veredas y a todos los lugares a llevar vida, pues en medio de esa dolorosa época de muerte. Por ejemplo, uno llegaba y a decir como llegué yo ahora, en la mañana que venían de pronto a cargar abono para la gente, para el cerro, en fin, y a alguien le salía a uno, lléveme a la chapa, tal cosa, uno le daba miedo. Mejor escondido en el carro por allí arriba, por ahí de Don Apolinar, que llamábamos, la agencia de Don Apolinar, que era el que más vendía cuidor aquí. Y mejor uno escondía el carro por allá, porque uno era atemorizado. No, es que uno aquí no sabía ni quién lo contrataba a uno, cuando menos pensaba que lo contrataban y no se sabe qué, los resultaban muertos o se los llevaban. Pues cuando eso se trabajaba uno bueno, y no que ya se volvió tan peligroso que no, que yo más bien vendía el carro. No, y es que muchos que uno en ese momento no se acuerda de compañeros que claro que los mataron y no se acuerdan en ese momento. Pero eso fue una violencia brava. Digamos, muy dolorosa la noticia cuando un sábado había quedado de recogernos, un sábado para ir a una presentación. Estábamos en el salón de teatro organizando los títeres pues, para la salida, y ahí fue donde nos enteramos que no nos iba a recoger, que estaba desaparecido. Como 3 semanas antes del fallecimiento, le dijo a las 2 niñas, a Eliana y a Adriana, les dijo, si yo falto primero que su mamá, dijo, salgan con ella, no le dejen conseguir novio. Pues eso sí recuerdo, ya se me quedó grabado. Y ellas salen conmigo. ¿Y no la dejan conseguir novio? No, él era por payasear, dijo que se va a quedar sola, usted es bobita, no. Dijo, ya lo que vivimos. Le dije yo, ¿y este está despidiendo qué? Dijo, no. Dijo, la vida no la tenemos comprada. Y lo último, que lo mataron en la madera. Después se confirmó la noticia de su muerte y fue muy tenaz. Quedamos con desconcierto y a buscar otro señor que nos llevara, porque había que cumplir pues con ese compromiso, pero con ese vacío de este personaje que uno no pensaría que alguien le fuera a hacer daño a un ser tan noble y tan bonito y tan querido. Que sería muy interesante que en un caso como estos se activara el sentido de gremio, o sea, el sentido de gremio de los transportadores, el sentido de gremio de los familiares de las víctimas, el sentido de gremio de una sociedad que no puede estar conforme con que esto haya sucedido en el territorio y se maneje como si fuera un agregado de casos individuales, aislados e inexplicables. Entonces es una invitación fundamentalmente, ¿cómo pudiera movilizarse esta sociedad en procura de comprender integralmente ese fenómeno, adoptar garantías de no repetición y procurar una reparación integral de los familiares de las víctimas? Esta para mí es un gran homenaje tanto al desaparecido como a las familias. El decirles, ustedes fueron parte de la construcción. Lástima que de por medio haya quedado la vida de ellos, pero fueron parte de la construcción de un municipio como el que hoy tenemos.
Pues para mí lo recuerdo como si estuviese vivo. Pues para mí no. Digamos, lo recuerdo cuando vengo acá a misa, lo recuerdo por pues, los lugares que él frecuentaba. Yo quisiera hacer un monumento grande, un chivero grande en cerámica con las fotos de las caritas de todos esos conductores, gente que dinamizó la economía de un municipio, que dinamizó la vida escolar, la vida económica, que se vivió cuando no estaba la guerra. Fueron agentes dinamizadores, reconocidos por las comunidades. Mucha gente todavía llora a muchos de estos seres. Que lo amaba mucho. Y lo extraño mucho. Un buen papá, buen esposo.